tema recurrente en nuestro país, estimado. Bueno, estamos en este momento en una situación complicada, evidentemente, porque los tiempos son cortos. Lamentablemente, como todos sabemos, este proceso de formalización ha tenido 15 años de vigencia aproximadamente. En esos 15 años, los gobiernos regionales eran los encargados de realizar este trabajo. Lamentablemente, en esos 15 años es muy poco lo que se avanzó. Por eso es que el Congreso de la República el año pasado, en diciembre del año pasado, señaló que ya no debían ser los gobiernos regionales los que asumieran esta competencia y nos la trasladó a nosotros en el Ministerio de Energía y Minas. Pero lamentablemente, pues, el Congreso solamente estableció 6 meses de plazo para el proceso. Lo que no se había hecho en 15 años, se Que- pretende que lo hagamos nosotros en 6 meses. Como comprenderá, eso es bien complicado, ¿no? Nosotros hemos hecho un trabajo primero de sinceramiento y depuración, ¿no es cierto?, de los registros. Habían 83.000 registros de mineros que querían formalizarse, pero muchos de ellos estaban en una situación de suspendidos. Tenían en el 90% de los casos más de 4 años suspendidos. Entonces, ¿qué hacían esos señores que hacía 4 años que no trabajaban en minería en un registro de formalización cuando no habían hecho nada en 4 años, no habían presentado ni un solo papel para formalizarse? No tenía mucho sentido. Entonces, hicimos por eso un sinceramiento y una depuración, y por eso es que salieron 50.600 reinfos que estaban inscritos y que ahora ya no están dentro del proceso de formalización. Nos hemos quedado con 31.500 mineros que creemos nosotros que todavía están en posibilidades de formalizarse, y estamos tratando de avanzar lo más rápido que podamos en ver cómo los ayudamos. Para el caso de Ica, los reinfos que todavía están en capacidad de formalizar son 879. ¿No? Y estamos trabajando nosotros región por región, yendo a visitar a los mineros, trabajando con ellos, identificando sus problemas, viendo de qué manera podemos ayudarlos para ver si avanzamos en el proceso. Hemos estado en Nazca, hemos estado en Palpa, ¿no? En Ica, con grupos de mineros, justamente viendo sus temas y viendo cómo los podemos ayudar. Ahora, los mineros se quejaban de una situación. Muchos de ellos manifiestan que para que ellos se puedan terminar formalizando va a ser primero imposible. Uno por el tema de la poligonal, ¿no? Y el otro porque hay muchos terrenos, según lo que manifiestan ellos, que son terrenos ociosos, o sea, hectáreas de terrenos que han sido adjudicados a terceras personas y que no tiene cuándo se venza. Yo, mire, siempre hago un ejemplo. Cuando hace algunos años atrás se pedía permiso para un medio de comunicación, digamos, para una señal de televisión, por ejemplo, el Estado te daba el permiso, pero te daba una condición. Si en un año no pones tu canal de televisión, nosotros te lo quitamos, te revertimos el proceso. Entonces, en el caso de la minería, esto se ha ido alargando más bien. O sea, antes era, digamos, 10, después subió a 15, 20, ahora creo que son 30 años. Entonces, esto le da la Efectivamente. posibilidad al que, digamos, denuncie estos terrenos, esté tranquilo y los mineros informales son los que están trabajando y ellos son los que cobran una regalía por ahí. Entonces, ¿cree que en ese sentido puede haber o es necesario que el Congreso pueda legislar en ese aspecto para mejorar la situación o no es problema ese el que le menciono? No, no, ese es el principal problema por el cual los mineros no se pueden formalizar. El 95% de todos los mineros en el Reinfo en el Perú no tienen una concesión minera, Exacto. no son dueños de una concesión minera. Y ese es el principal problema, ¿no es cierto? Porque la ley señala que para hacer minería en el país, las personas tienen que tener una concesión minera. El Estado tiene que haberles otorgado, ¿no es cierto?, ese espacio de tierra que usted menciona en el cual pueden hacer minería. Exacto. Y los mineros en pequeña escala no tienen esa concesión y se meten a trabajar en una concesión de un tercero. Exacto. La única posibilidad de que esos mineros puedan formalizarse es que ese tercer minero, es que ese dueño de la concesión minera les dé un contrato y les permita trabajar con un contrato. Y lamentablemente no siempre estos señores quieren darles un contrato. Pero como usted bien señala también, es también muy cierto que en muchos casos hay un tema de especulación allí, ¿no es cierto? Muchos titulares de concesiones mineras no trabajan la concesión,
pero dejan que un tercero la trabaje, en este caso el minero en forma informal, y les cobran una regalía por eso. Pero eso está en negro, no hay ningún contrato, no hay ninguna, ¿no es cierto? El Estado no tiene ningún control, y entonces finalmente ese señor se aprovecha, no paga ningún impuesto, recibe una cantidad del minero y no le da un contrato. Y no lo puede, ese minero no puede formalizarse y va a estar en la ilegalidad. Entonces, en esa ilegalidad, esta persona está teniendo ingresos económicos negros, porque y eso está mal, eso debería cambiar. Pero Claro, la única ahora, manera de cambiarlo, como usted decía, la única manera de cambiarlo es por una ley. No podemos claro, hacer nosotros nada. ahora, Tiene que haber pero una ley. Como usted basado en este, mencionaba, como usted mencionaba también, la ley señala que un titular de una concesión minera puede tener 30 años sin haber trabajado es bastante. la concesión y lo único que tiene que hacer es pagar una penalidad al Estado. Le Ujú, paga anualmente una penalidad, que más o menos son unos $25.000 anuales por cada cuadrícula. Y una cuadrícula son 100 hectáreas, ¿ya? Pero evidentemente las concesiones pueden tener más de 100 hectáreas, pueden tener miles de hectáreas. Entonces, ujú. estos señores pagan miles de soles al Estado, pero evidentemente reciben más de lo que le cobran al minero. Entonces, finalmente es un negocio redondo que no está bien, que no está justificado. Pero la única manera de arreglarlo es con una ley, como usted mencionó. Ahora, señor Máximo, identificado este problema, que es el principal, creo yo, para, digamos, frenar la formalización de tantos mineros artesanales que existen y que finalmente se vuelven un motor económico, por ejemplo, en Ica, ustedes han solicitado, por lo menos al Congreso de la República, hacer este cambio urgente. Sí, nosotros hemos hecho coordinaciones con el ministerio, con el Congreso, se ha presentado proyectos de ley al respecto y el Congreso es el que tiene que tomar la decisión. Yo considero personalmente que los 30 años son justificados para grandes proyectos mineros, para Claro, proyectos de la gran minería, porque esos proyectos evidentemente se pueden demorar 15 o 20 años solamente en exploración, ya, porque son inmensos, pero la minería en pequeña escala es una minería superficial, es una minería que se hace rápidamente. Entonces, un minero no puede estar más de un año sin producir, no puede, pues exacto. no puede mantenerse. Entonces, es absurdo que podamos tener para minería en pequeña escala 30 años. Nosotros hemos considerado que no debería ser más de 5 años la posibilidad de no tener concesiones. Pero como le Eh, digo, la única posibilidad es que una ley lo señale así. Y señor Máximo, buenos días, le saluda Augusto Blas. Eh, Augusto, es- Augusto, ¿cómo estás? esta nueva ley que ustedes están proponiendo, parece que ya se está trabajando. Hay una ley, creo, MAPE, creo que se estaba trabajando, creo que todavía no ha sido aprobada. ¿Estaría, digamos, considerando. considerando este tipo de problemas, este tipo de Mire, situaciones para lograr la formalización? Mire, desde el año pasado se viene discutiendo esta ley MAPE en el Congreso, ¿no? Han habido 11 proyectos de ley sobre el tema. Uno de ellos ha sido del Poder Ejecutivo, pero los otros 10 han sido de otros congresistas, ¿ya? Y lamentablemente, en más de un año de debate, los congresistas no se han podido poner de acuerdo. La última vez que hubo un predictamen, es decir, que ya se habían juntado todos los proyectos, se había presentado un dictamen para que lo aprobara la comisión, tuvieron eh, 12 votos en contra y 4 votos a favor de ese dictamen. Entonces no hay todavía un Consenso. acuerdo entre los congresistas de cómo debe dar esta ley. Y claro, es que hay temas bastante polémicos, ¿no? Y el tema de las concesiones es uno de ellos. O sea, hay mucha gente que no quiere que se toquen las concesiones. No, Ujú. no toquen las concesiones porque son sagradas o algo por el estilo, ¿no es cierto? Y eso hace que la discusión se torne muy política y no se lleguen a consensos, ¿no? Claro, ahí debería haber un trabajo con los grandes mineros y los grandes proyectos, ¿no? ¿Quiénes realmente tienen proyectos listos ya para arrancar y quiénes son los que piden para beneficiarse, pues, sentados en su Así es. sofá esperando que llegue el dinero, nada más? Entonces, Y ahí como yo le creo digo que debe yo, haber un filtro, ¿no? así es, y hay un punto muy importante que se discute mucho, pero que se usa políticamente. La gran minería es la que está Exacto. en contra de los pequeños, y eso es falso, ¿ya? ¿Por qué? Porque los titulares de concesiones mineras, ¿no es cierto?, que tienen reinfos en sus concesiones, el 85% son pequeños y solamente el 15% son grandes empresas mineras.
Entonces, el problema es pequeño contra pequeño. El pequeño no le quiere dar un contrato al pequeño. El Exacto. pequeño es el que está especulando. La gran minería normalmente sí produce, pues, no ha invertido tanto que es absurdo que le digas que no está invirtiendo. Invierten mucho y ellos sí quieren trabajar, ¿no? Entonces, ellos no son los especuladores son los pequeños, son otros pequeños que están especulando con esto. Entonces, es ahí donde tenemos que atacar el tema, no con la gran minería, con la pequeña minería. Y seguramente estos otros pequeños son los que petardean quizás esta formalización, porque a río revuelto ganancia de pescadores. Efectivamente, efectivamente, ¿no? Tenemos ahí muchos temas de pequeños mineros titulares que no quieren que haya formalización porque no les conviene, porque tienen un super negocio allí a lo negro, un super negocio sin pagar impuestos, ¿no es cierto? Y Exacto. por otro lado también tenemos dirigentes de los mineros en pequeña escala que tampoco quieren formalizarse, ¿no? Porque les conviene mantener a los mineros así sin formalizar, porque esa es su bandera de lucha, y dicen que sí, que el Estado no me quiere Y formalizar, ahí, y están pagando, y además tienen ¿cómo se llama? Contratos, ¿no? Para darles higafón y para darles servicio a los mineros que nunca se van a formalizar y les siguen cobrando plata, ¿no? Y en coordinación con muchos gobiernos regionales corruptos. Lamentablemente pasa mucho eso, ¿no? En el país. Tratamos de evitarlo ahora desde el Ministerio de Energía y ahora, Minas. usted ha dado una cifra de, por ejemplo, de la zona de 800. Nazca, de algo de 800 y picos, 856, No, que, en Ica son 879. En ya, Nazca 879. son 323. Ya, cosa que no refleja, porque en realidad hay bastante gente que se dedica a este rubro, o son los que manejan, Bueno, digamos, a los trabajadores ahí. no. A ver, nosotros tenemos 879 mineros en el Reinfo, Ya, vigentes, ya. ¿ya? Y de los cuales en Nazca hay 323, Ujú. que son mineros que pueden formalizarse todavía. Todos los demás ya han salido del Reinfo, ya no van a poder formalizarse. Allá no pueden ¿Por qué? regresar ya. Ya no, porque tenían más de un año sin haber estado trabajando. ¿No es Mm, cierto? No habían presentado ni un solo papel para formalizarse. Esas personas, evidentemente, quien no trabaja la minería más de un año, ya está en otro negocio. Es lo- imposible que se mantenga, pues, o sea, no tiene sentido, ¿no? Y habían personas que tenían 4 años. El 90% eran 4 años sin trabajar. O sea, eso es absurdo. No tenían, no les interesaba formalizarse. Entonces, los hemos eliminado, evidentemente, porque no tenía mucho sentido. Nos hemos quedado. Ahora, usted mencionaba el tema de las líneas de Nazca, ¿no es cierto? sí. Lamentablemente allí ha habido un problema y un mal manejo. ¿Ya? Es cierto que hay algunos mineros que están en Nazca que están cerca de las líneas, pero no De la están en poligonal. las líneas de Nazca. Sí. ¿Ya? El polígono que el Estado estableció para proteger la línea de Nazca es demasiado grande. Es demasiado Sí, es grande bastante y, amplio. y eso hace que muchas actividades económicas no puedan realizarse porque hay una intangibilidad del tema. No solamente minería, construcción, hay un montón. Y eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero lamentablemente se ha manejado muy mal políticamente ese tema, ¿no es cierto? Y eso ha impedido que los mineros que están trabajando ahí, que lo están haciendo bien, que no están afectando las líneas, no puedan formalizarse porque tenemos un problema político ahí. No toquen nada ahí y eso tenemos que ver cómo lo solucionamos. Claro. Estamos viendo la posibilidad. Hay una posibilidad de que podamos coordinar muy bien con el gobierno regional para que el gobierno regional haga una evaluación de cada uno de los mineros diciendo están o no están, afectan o no afectan y ya no hagamos algo genérico, sino hagamos caso por caso, identifiquemos y podamos darle la posibilidad al minero que pueda trabajar. Claro, eso sería una buena estrategia. Pero en fin, Así es. y en estos momentos, ¿qué se le podría decir a los mineros artesanales desde su posición? Yo creo, bueno, lo primero es que tienen que ponerse pilas. Estos 879 mineros Ahí, con- de Ica que están con posibilidades de formalizarse, tienen que acercarse a la Dirección General de Formación Minera, ¿no es cierto? Conversar con nosotros, ver cuáles son sus problemas y nosotros estamos acá en disposición para ayudarlos. Lo que necesitamos es formalizar a la mayor cantidad de mineros en el Perú. Y estamos trabajando en eso y esperamos que Ica sea también un ejemplo para todo el país. Eh, Señor Máximo, si hubiese voluntad por parte de los mineros en acercarse a ustedes para formalizarse, ¿cuánto tiempo demandaría ese proceso? Con la voluntad de ellos de apoyarlos, de trabajar en conjunto. Mucho,
mucho depende de cuánto avance tienen en sus procesos. Un minero para formalizarse necesita 5 pasos. 5 pasos. El primer paso es estar en el REINFOC, ya ellos están. El segundo paso es tener un instrumento de gestión ambiental, que ellos tienen que presentar lo que se llama un IGAFON, que no es tan complicado, se ha hecho algo muy simple para ellos. Un tercer paso es tener el permiso del terreno superficial, ¿no es cierto? Que el dueño de la tierra en la cual está trabajando le dé el permiso, o a no ser que ellos sean los dueños. Un cuarto es tener un expediente técnico, es decir, un plan de minado. Y un quinto es tener la concesión minera o tener el contrato de concesión del titular de la concesión minera. Esos son los 5 pasos. Si ellos tienen los 5 pasos, nosotros lo vamos a hacer inmediatamente, los formalizamos. Y ¿Cierto? Entonces, estamos trabajando con ellos. Y ya tienen un diagnóstico de ese universo de mineros informales. ¿En qué paso están de esos 5 la mayoría? ¿Están solamente con el REINFO o han avanzado un poquito más? Hay algunos mineros que ya han avanzado bastante bien. Para el caso de Ica tenemos 8, ¿no? Tenemos ya una buena cantidad de mineros, ¿no es cierto?, que se pueden formalizar porque ya tienen una concesión minera, son dueños de la concesión. Ya los hemos identificado y estamos tratando de llegar a ellos para decirles, oiga, ustedes son los primeritos que deberían formalizarse, pero rápido, ¿no es cierto? Claro. Hay otro número de mineros que ya tienen un contrato. Hay 10 mineros en Ica que ya tienen contrato. Hay 55 mineros en Ica que tienen una concesión. Ahí nomás ya tenemos casi 100 mineros que podrían formalizarse rápidamente, ¿ya? Después, tenemos también mineros que están en concesiones extinguidas, que es otro problema que tenemos. Es una buena cantidad de mineros en Ica, que son 251 mineros que están en una concesión extinguida. ¿Qué quiere decir? Que están trabajando en una concesión que no tiene un titular minero. Esa concesión en algún momento fue propiedad de una persona y esa persona ha perdido la concesión. ¿Y cómo ayudarlos? En este momento nadie es dueño. Ellos En tendrían este que momento solicitarlo. nadie es dueño de esa concesión. Entonces, como nadie es dueño, nadie le puede dar un contrato al minero. Es absurdo, pues. Y el minero está trabajando ahí. Entonces, ahí estamos pidiéndole al Congreso, porque también tiene que ser con una ley, le hemos pedido al Congreso que solucionemos ese problema y le demos la posibilidad al minero que está trabajando de darle la concesión a él. Como por posesión, ¿no? Así es, darle la concesión a él que está trabajando. Estamos viendo eso, coordinándolo con el Congreso para que aprueben la ley y podamos, imagínense, ahí tendríamos 250 mineros de Ica que podrían formalizarse rápidamente. Entonces estamos trabajando en este nivel. O sea, finalmente veo que una gran responsabilidad y una gran tarea también es del Congreso de la República para poder solucionar este problema. Falta Definitivamente. voluntad, falta ganas de solucionarlo. Definitivamente sí. Necesitamos que nuestros congresistas sean responsables, ¿no es cierto? Traten de limar sus asperezas, limar sus temas de que no se ponen de acuerdo y se pongan de acuerdo en unos temas que son fundamentales para el país. La minería en este país es un motor de desarrollo muy importante. El 64% de las exportaciones que tiene este país vienen de la minería. Es un país minero, eminentemente. Así es. Lógico. El 37% de los tributos que recibe el Estado peruano vienen de la minería. Entonces, no podemos darle la espalda a la minería y no podemos darle la espalda tampoco a los mineros en pequeña escala. Los pequeños de mediana escala representan la producción de más del 50% del oro que se produce en este país. El 50% del oro que se produce lo producen los pequeños mineros. Entonces, no podemos darle la espalda, tenemos que ayudarlos, tenemos que tratar de que mejoren y que crezcan empresarialmente. Bajo esa premisa, doctor Maximiliano, si la minería aporta al 37% del presupuesto que recauda el gobierno, formalizados, claro, de los tributos, por supuesto, formalizando a un gran universo, ¿cuánto podría aumentar? ¿Qué beneficio sería? A ver, más o menos. Yo calculo que si nosotros logramos formalizar a los mineros en pequeña escala, estaríamos aumentando en un 10% más todavía la recaudación, o sea, 40 y tantos por ciento, casi la mitad de la recaudación podría ser minera, imagínense. Y la exportación también podría aumentar. Definitivamente. Señor Máximo, muchísimas gracias por haber compartido, digamos, esta situación en este medio de comunicación. Un tema importantísimo, sin duda, especialmente para nuestra región Ica, Nazca,
llegamos hasta la zona y esperemos que pronto estemos nuevamente conectándonos para hablar ya de buenas noticias y decir, bueno, ya hay un 80% de gente inscrita formalmente y no, porque finalmente la minería, como dije al principio, es el motor que mueve la economía pues de esta zona y de todo el Perú. Excelente, amigos. Es un gusto haber estado con ustedes y yo estoy a disposición para cualquier tema que podamos conversar a futuro. Un abrazo. Encantado. Bien, Bien. buenos días, muchas gracias. Buenas Suerte, gracias. suerte en ese trabajo, gracias. Vamos a Gracias. Una ver. interesante entrevista para conocer y nosotros mismos conocer un poco más del tema, empaparnos y ya tener una idea más clara de lo que significa este tema de la formalización minera. No solamente es que unos mineros, mira, porque algunos dicen, los mineros que nos interesan. No, aquí hablamos de que si se logra formalizar a muchos mineros,